En esta línea se está construyendo el próximo muro de Latinoamérica. La Española es la segunda isla más grande del archipiélago de las Antillas Mayores. En esta isla de 76.192 kilómetros cuadrados se encuentran dos de los países más desiguales del continente americano, Haití y República Dominicana. Aunque comparten la isla, ambas naciones tienen culturas, religiones, economías y situaciones políticas y sociales muy distintas. Por ejemplo, Haití es considerado el país más pobre de América, mientras que República Dominicana es una de las economías más dinámicas de la región, con un crecimiento promedio anual de 5.2%. La delincuencia, la crisis económica, el desempleo y los desastres naturales han propiciado la migración de haitianos hacia República Dominicana y otros países de la región. Y recientemente, el gobierno del presidente Luis Abinader inició la construcción de un muro fronterizo para detener la migración, el tráfico de drogas y los robos en la zona. Pero los expertos consideran que hace falta mucho más que un muro para solucionar estas problemáticas. Pero, ¿cómo es que la isla La Española terminó dividida en dos países? ¿Por qué cada uno enfrenta realidades económicas y sociales tan distintas? ¿Realmente será efectivo este muro? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El 20 de febrero de 2022, el presidente dominicano, Luis Abinader, puso la primera piedra para la construcción de un muro fronterizo entre República Dominicana y Haití. Esta verja perimetral inteligente, como la llama el gobierno dominicano, cubrirá 164 de los 390 kilómetros de la frontera entre ambas naciones. El presidente Abinader afirma que este muro tendrá como objetivo controlar el comercio bilateral y regular los flujos migratorios para combatir a los grupos traficantes de personas. También se busca luchar contra el narcotráfico, la venta ilegal de armas y proteger a ganaderos y productores agrícolas de las regiones fronterizas de robos y crímenes en la zona. La República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de Haití, ni resolver el resto de sus problemas. Apostamos por la construcción de una verja inteligente en la frontera que beneficiará a ambos países, declaró el presidente. La primera etapa de la obra inició en la ciudad de Dajabón, al noroeste de la República Dominicana, y contempla la construcción de 54 kilómetros del muro. Tiene un poco más de 3 metros de altura. Está compuesto por una base de hormigón armado y una estructura metálica. Dajabón es una de las ciudades fronterizas más dinámicas de la isla. Se considera una puerta de entrada comercial importante, ya que del lado dominicano se realiza 2 veces por semana un mercado binacional que reúne a miles de compradores y vendedores de ambas naciones. El muro tendrá 19 torres de vigilancia y 10 puertas de acceso para patrullaje. Una vez levantada la estructura, se instalará la tecnología de vigilancia, integrada por sensores térmicos de movimientos, cámaras de seguridad y drones de alta capacidad tipo militar. En los pasos fronterizos regulados también se instalará un sistema de control biométrico para llevar los registros de ingreso a República Dominicana. Este sistema fue desarrollado por la empresa alemana Dermalog, integrado por el programa AVIS, que coteja huellas dactilares y fotos para confirmar la identidad. Además, se construirá una base de datos demográfica con los nombres, documentación y localización de las personas que cruzan la frontera. En la segunda etapa se construirán otros 110 kilómetros del muro en las áreas más pobladas y sensibles de la frontera. En septiembre del año 2022, el presidente Abinader anunció el proceso de licitación de la segunda etapa del proyecto, que se declaró asunto de seguridad nacional. Esta declaración permite al gobierno dominicano expropiar los terrenos situados junto a la frontera para la construcción del muro. Toda la zona fronteriza a lo largo de 390 kilómetros se declaró territorio de utilidad pública. La expropiación afecta a todos los propietarios de casas, fincas o terrenos de cultivo que se ubiquen a menos de 30 metros de la línea divisora.
El Ministerio de Defensa se encarga del proyecto y, por lo tanto, es el ente responsable de pagar las indemnizaciones a los propietarios. Si no alcanzan un acuerdo amigable, el presidente Abinader ordenó que el ministerio realice todos los actos, procedimientos y recursos, ordinarios y extraordinarios, para concretar la expropiación. Este proyecto es una continuación del muro que se comenzó a construir en 2019, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina. Al término de su mandato, en agosto de 2020, Medina dejó 23 kilómetros de muro fronterizo en los puestos aduanales de las provincias de Elías Piña e Independencia. Estas vallas fronterizas han mejorado la captación de impuestos en ambos lados de la frontera. Las autoridades han disminuido la mercancía de contrabando y el robo de vehículos de un país a otro, señala un reportaje publicado en mayo de 2021 por el medio Diario Libre. Pero fue el presidente Abinader quien, en medio de la recesión, el desempleo y la inflación causados por la pandemia de COVID-19, que puso la construcción del muro fronterizo en el centro de su discurso político. El mandatario respalda su propuesta señalando la inestabilidad y violencia de Haití, que ha provocado una ola de criminalidad, migración y aumento de la pobreza, que amenazan la calidad de vida de los habitantes de la frontera. De acuerdo con datos del Banco Mundial, el 60% de los haitianos vive en pobreza y el 24% se encuentra en situación de pobreza extrema. Además de la actual inestabilidad política y la inseguridad, los principales obstáculos para el desarrollo de Haití incluyen un bajo capital humano, una gobernanza e instituciones deficientes y una relación débil entre el Estado y sus ciudadanos. Las crisis recurrentes, tanto naturales como provocadas, agravaron los desafíos para el desarrollo de Haití y las causas de la pobreza, apunta un informe del Banco Mundial. Otro análisis de Inside Crime sostiene que en 2021 Haití experimentó los peores niveles de violencia en varias décadas. Las pandillas se apoderaron prácticamente de todo el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cometido en julio de 2021 por un grupo de sicarios colombianos. Las poderosas y violentas pandillas criminales, que han llegado a controlar más del 60% del territorio alrededor de la capital, Puerto Príncipe, impidieron las entregas de ayuda y combustible, señala el análisis. La organización Human Rights Watch reporta que Haití enfrenta uno de sus peores brotes de violencia desde 1986, cuando tras el golpe de Estado contra el dictador Jean-Claude Duvalier, sobrevino una ola de violencia de grupos paramilitares en contra de la oposición política, activistas y periodistas. Además, diversos desastres naturales han agravado la situación económica, social y la inseguridad en Haití. El más grave fue el terremoto ocurrido en 2010. Los frecuentes huracanes que azotan la isla también son un problema recurrente. De hecho, la organización Human Watch ubica a Haití en el tercer lugar en su índice de riesgo climático global. Un país asolado por los desastres naturales y políticos. A las 16 horas y 53 minutos del martes 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter estremeció a la región de las Antillas. El epicentro del movimiento sísmico se ubicó a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, a una profundidad de 10 kilómetros. Este terremoto se considera el más devastador de la historia de Haití y provocó una de las peores catástrofes humanitarias en lo que va del presente siglo. Según el gobierno de Haití, en un balance presentado en el primer aniversario de la tragedia, el terremoto dejó alrededor de 316.000 muertos, 350.000 heridos y más de 1,5 millones de personas sin hogar. Se estima que el 65% de las construcciones de Puerto Príncipe y sus alrededores quedaron destruidas. Entre los edificios desplomados destacan el Palacio Nacional, la sede de la Presidencia de la República, también la Catedral de Puerto Príncipe, el Palacio de los Ministros y la Oficina de Naciones Unidas. Todo el personal de la ONU, trabajadores locales y extranjeros que se encontraban en el edificio al momento del sismo, murieron aplastados entre los escombros. Los 5 pisos de la edificación colapsaron en segundos. Debido al gran número de heridos, muchas personas fueron trasladadas a hospitales en República Dominicana. Pronto desembarcaron contenedores de ayuda humanitaria procedente de países latinoamericanos y europeos, también de organismos como la Cruz Roja Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y los cuerpos de bomberos de distintos países. Fue especialmente importante la pronta respuesta de la ciudadanía y las instituciones dominicanas,
que enviaron provisiones, alimentos, equipos y personal militar y médico para atender heridos. Aunque un sismo que oscila entre 7.0 y 7.9 entra en la categoría de terremoto mayor, para algunos observadores internacionales, la causa de la catástrofe no fue la intensidad del movimiento sísmico, sino las condiciones socioeconómicas de Haití. Las ciudades haitianas se caracterizan por las aglomeraciones en zonas inadecuadas, la precariedad de las construcciones, tanto en viviendas como edificios comerciales y gubernamentales, la degradación ambiental y la debilidad del Estado para reaccionar ante emergencias. Estas diferencias en la infraestructura urbana y la debilidad institucional de Haití se volvieron a ver en octubre de 2016, cuando el huracán Matthew, de categoría 5, azotó varias islas del Caribe. De acuerdo con un informe de la ONU, el huracán dejó más de 1.000 muertos en Haití, cientos de desaparecidos, alrededor de 60.000 personas heridas y causó daños materiales por 2.700 millones de dólares, lo que representa el 32% del Producto Interno Bruto Nacional. El huracán Matthew mostró la realidad preocupante sobre los países menos desarrollados, que carecen de la capacidad para responder adecuadamente al cambio climático y el aumento de la intensidad y frecuencia de los desastres relacionados con ese fenómeno, dijo el representante especial de la ONU para la reducción de riesgos de desastres, Robert Glazer. Sobre los muertos que dejó el huracán, el funcionario de la ONU dijo que se trató de una cifra inaceptable, tomando en cuenta que el huracán fue un fenómeno esperado y monitoreado. Glazer agregó que las pérdidas provocadas por el huracán se sumaron a 2 años de sequía que afectaron la seguridad alimentaria de más de 1 millón de personas, y también al impacto del terremoto de 2010, que costó el 120% del Producto Interno Bruto. En 2021, otro terremoto de gran magnitud sacudió toda la isla, pero las repercusiones solo se notaron en Haití. Fue un sismo de 7.2 en la escala de Richter. Al menos 136.000 edificios resultaron dañados o quedaron destruidos. El número de muertos fue considerablemente menor que en el año 2010. Las autoridades reportaron 2.248 fallecidos, 329 desaparecidos y alrededor de 13.000 personas heridas. UNICEF informó que 60% de los habitantes de las zonas más afectadas quedaron sin acceso a agua potable después del terremoto. La organización alertó al mundo sobre la posibilidad de un nuevo brote de cólera en las poblaciones más vulnerables, como ocurrió en 2019. Informes señalan que Haití es especialmente vulnerable a desastres por su ubicación geográfica. Al estar en pleno mar Caribe, los huracanes y tormentas tropicales hacen su primera escala en la parte occidental de la Española. También se encuentra cerca de la intersección de 2 placas tectónicas, la del Caribe y la de Norteamérica, las cuales se mueven constantemente, provocando sismos. Sin embargo, con independencia de estos factores, la debilidad institucional impide el desarrollo e implementación de programas preventivos y de respuesta rápida ante emergencias por fenómenos naturales. A lo largo de su historia como país independiente, Haití ha enfrentado numerosas dictaduras. Una tras otra, se han ido cambiando por golpes de Estado, cada uno marcando el inicio de regímenes autoritarios y violentos. La mayoría de los países latinoamericanos padeció crueles dictaduras durante el siglo XX, que a partir de 1990 dieron paso a gobiernos democráticos. Sin embargo, la democracia de Haití no se ha consolidado. Los avances alcanzados hasta ahora siguen amenazados por el autoritarismo militar. El magnicidio del presidente Moïse sumió al país en una espiral de ingobernabilidad que disparó los niveles de inseguridad, delincuencia y pobreza. Esto ha propiciado la migración de haitianos que buscan desesperadamente salir del país. La mayoría escapa de la isla a bordo de frágiles embarcaciones para llegar a la parte continental de América. Se han establecido en algunas ciudades latinoamericanas ante la imposibilidad de seguir su camino hacia Estados Unidos. En Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, los haitianos que no pudieron cruzar la frontera han abierto sus propios negocios de comida o se integraron a trabajar en los parques industriales. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en el primer semestre de 2021 se reportaron 18.883 solicitudes de asilo por parte de ciudadanos haitianos que ingresaron por la frontera con Guatemala. Chile ha sido uno de los receptores más importantes de emigrantes haitianos en América Latina, con alrededor de 181.000 residentes. En Canadá viven aproximadamente 99.500 haitianos,
mientras que en Francia la cifra es de 81.800. Del más de 1,5 millones de haitianos migrantes, 53.98% son hombres y 46.01% son mujeres. Pero República Dominicana sigue siendo la primera opción migratoria de los haitianos, y en las últimas 2 décadas esa migración ha sido más notoria. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas Dominicano, en 2017 había 570.933 extranjeros residiendo en República Dominicana. De ellos, 497.825 eran haitianos, es decir, el 87.2% de los extranjeros. Además, si tomamos en cuenta que en 2017 la población en Dominicana alcanzaba los 10.189.895 habitantes, el 4,9% de la población era de origen haitiano. A manera de comparación, en el Censo Nacional de 2002, la población haitiana en Dominicana era de apenas 266.211 personas. En 15 años prácticamente se duplicó el número de haitianos que huyeron hacia República Dominicana. Migrantes y sus descendientes, los prejuicios arraigados y generalizados, han tenido su base en el discurso oficial. Basta recordar la sentencia 168 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, que en el año 2013 estableció que solo se consideraban nacionales las personas nacidas en territorio dominicano si tenían padres dominicanos o residentes legales. Esta sentencia se aplicó de forma retroactiva a las personas nacidas entre 1929 y 2010, privando de la nacionalidad dominicana a miles de personas de ascendencia haitiana. Todos quedaron como apátridas, en un limbo legal. Esa ley fue rechazada por la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre el derecho a la nacionalidad, la personalidad jurídica, la igualdad y la no discriminación. Pero entender mejor este fenómeno migratorio requiere profundizar en la historia de ambas naciones, sus interacciones y disputas territoriales. También en los discursos de ambos gobiernos que han atizado las diferencias entre los pueblos. Una isla, 2 naciones. Antes de la llegada de Cristóbal Colón, la isla de Haití Dominicana estaba habitada por las etnias taína y caribe. Los nativos llamaban a la isla Quisqueya. Colón la rebautizó como la Española. Colón desembarcó en la costa norte de la isla el 5 de diciembre de 1492. En uno de sus recorridos, la carabela Santa María encalló en un banco de arena y quedó inservible. Los hombres que acompañaban a Colón usaron la madera de la embarcación para construir el fuerte La Navidad, considerado el primer asentamiento español en América. Colón regresó a España para informar su descubrimiento a los reyes católicos. Dejó a 39 de sus marinos en la isla, bajo el mando de Diego de Arana. Meses después, al regresar, descubrió que el fuerte había sido destruido y los marinos asesinados por los nativos del cacique taíno Caonabo. Colón se desplazó hacia el este de la isla, donde fundó la primera ciudad española en América, La Isabela. Este asentamiento era una mezcla de pueblo, astillero, puerto, aduana y almacén para las mercancías que comenzaron a enviarse a España. Pero pronto sus habitantes tuvieron que emigrar hacia otras partes de la isla para buscar más riquezas. El hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón, fundó en 1496, al sureste de la isla, la ciudad de Santo Domingo, actual capital de República Dominicana. En Santo Domingo se ubicó la primera capitanía general, el primer virreinato, la primera real audiencia y la primera catedral de toda América. Aunque la española nunca dejó de generar riquezas para la corona, las conquistas de Perú y México acapararon la atención de los reyes de España y la isla quedó relegada a un segundo plano. Los nativos fueron obligados a trabajar en plantaciones de caña de azúcar y minas de oro, pero las constantes guerras, enfermedades y las duras condiciones de trabajo diezmaron a la población local. Los colonizadores llevaron consigo enfermedades infecciosas ante las cuales los nativos carecían de inmunidad. La primera epidemia de viruela registrada en América ocurrió en la Española en 1507. Pueblos enteros quedaron desolados. Se estima que el 90% de los nativos murieron en el primer siglo de la conquista. Los españoles llevaron esclavos africanos para reemplazar la mano de obra indígena. Para 1574, un censo realizado en las Antillas Mayores reportaba que la población estaba conformada por 1,000 ciudadanos españoles y alrededor de 12,000 esclavos africanos.
Sin embargo, los españoles solo tenían control permanente en el sureste de la isla. Las comunidades esparcidas en las regiones centro y occidental estaban al margen del control de la Capitanía General de Santo Domingo. En esas costas, que actualmente pertenecen a Haití, floreció un contrabando del que se beneficiaban holandeses, ingleses, portugueses y sobre todo franceses. A esas regiones alejadas de la autoridad española también huían los esclavos que escapaban. A principios del siglo XVI, el gobernador español Antonio de Osorio impuso un despoblamiento obligatorio de todo el occidente y centro de la isla para concentrar a sus habitantes alrededor de Santo Domingo. De esta manera, el comercio internacional solo se realizaría a través del puerto. Comerciantes, agricultores, ganaderos y la población en general tuvieron que abandonar sus comunidades y emigrar a la ciudad. Esta orden también estuvo motivada por la religión, pues las autoridades españolas hallaron Biblias protestantes procedentes de Inglaterra y supieron que se realizaban ceremonias de esa religión. Cuando los territorios del actual Haití quedaron desolados por la orden de despoblamiento, los piratas franceses aprovecharon para establecerse en la región. Hacia 1777, la parte occidental de la isla se convirtió en la colonia francesa de Saint-Domingue, gracias a la firma del Tratado de Aranjuez con España. Para finales del siglo XVIII, ya era la colonia francesa más rica de América, gracias a la mano de obra esclava en las industrias del azúcar y el índigo. Se estima que en ese entonces, el 75% de la producción de azúcar en el mundo procedía de Saint-Domingue. También se comerciaba tabaco, café, cacao, jengibre y algodón. Los vientos de la Revolución Francesa de 1789 también llegaron a la colonia, donde se registraron las primeras sublevaciones de esclavos y mulatos libres contra los terratenientes blancos. Fue un largo y sangriento proceso emancipador en el que aparecieron personajes como François-Dominique Toussaint, el más importante de los revolucionarios haitianos, quien sentó las bases para la abolición de la esclavitud en el mundo. Pero Toussaint fue detenido por el ejército de Napoleón Bonaparte. El ejército haitiano quedó bajo el mando de Jean-Jacques Dessalines, quien se impuso a los franceses en la batalla de Vertières en 1803. El 1 de enero de 1804, Dessalines proclamó la independencia de Haití, la primera nación independiente de América Latina y la república negra más antigua del mundo. Carlos X de Francia aceptó reconocer la independencia haitiana a cambio de 60 millones de francos de oro como indemnización. A la pequeña nación antillana le tomó 122 años pagar la enorme deuda. Para comenzar con los pagos, el nuevo gobierno haitiano solicitó un préstamo de 30 millones de francos a un banco francés. El banco se quedó con 6 millones entre las comisiones. Los otros 24 millones pasaron directamente a las arcas del gobierno francés. La amenaza de una nueva invasión y de un bloqueo diplomático y comercial obligó a la incipiente nación a solicitar más préstamos en bancos estadounidenses y alemanes para cubrir sus deudas. Sin embargo, sobre Haití pesó el desprecio de muchos países occidentales cuando se conocieron los excesos de Dessalines al frente del gobierno. Uno de ellos fue la masacre de Haití de 1804 o el genocidio contra la población blanca. Entre febrero y abril de 1804 fueron asesinados entre 3.000 y 5.000 personas blancas, hombres, mujeres y niños, quienes fueron perseguidos por todo el territorio haitiano. Dessalines arengaba a la población contra las personas blancas, recordando los abusos de los antiguos amos blancos contra los esclavos. El escritor e historiador mulato Pompée Valentin Bastei narra en varios de sus ensayos el horror sufrido por los esclavos haitianos. No han colgado hombres con la cabeza hacia abajo, los han ahogado en sacos, los han crucificado en tablas, los han enterrado vivos, los han aplastado con morteros, no los han obligado a consumir las heces. Y después de haberlos desollado con el látigo, no los han arrojado vivos para ser devorados por gusanos o sobre hormigueros, o los han atado a estacas en el pantano para ser devorados por mosquitos. No los han echado en calderos de jarabe de caña hirviendo. Las masacres contra blancos ocurrían en las calles. También hubo robos y violaciones. Una de las estrategias de Dessalines para lograr el exterminio fue prometer una amnistía a todos los ciudadanos blancos que habían logrado esconderse. Cuando estas personas abandonaban sus escondites, eran igualmente asesinadas. En la primera constitución de 1805, Haití se estableció oficialmente como una república negra que prohibía a los hombres blancos poseer tierras.
República Dominicana, por su parte, se independizó de España en 1822. Eligieron su nombre en reconocimiento a la orden religiosa de los Padres Dominicos, por su defensa de los derechos y educación de la población indígena. Pero 2 meses y 8 días después, el ejército haitiano, encabezado por Jean-Pierre Boyer, invadió la parte oriental de la Española y se anexionó a la naciente República Dominicana. La ocupación militar haitiana duró 22 años. Durante ese tiempo, las fuerzas de ocupación expropiaron tierras a gran escala, se impuso el servicio militar obligatorio, se confiscaron todos los bienes de la Iglesia Católica, se deportó a los clérigos a otros países, se intentó desterrar el uso del idioma español y se abolieron costumbres tradicionales. Sin embargo, también provocó que los dominicanos tomaran conciencia de su identidad en cuestiones como religión, idioma y costumbres culturales. Para pagar su deuda con Francia, Haití impuso elevados impuestos a los habitantes de República Dominicana. Muchos dominicanos huyeron de la isla, principalmente hacia Puerto Rico, Cuba o Colombia. Pensando en su liberación, en Santo Domingo se conformaron sociedades secretas. Entre ellas destaca la Trinitaria, dirigida por el profesor y militar Juan Pablo Duarte, quien estaba convencido de que una fusión entre dominicanos y haitianos era imposible debido a sus profundas diferencias. La Trinitaria propagó las ideas nacionalistas. En 1844 se produjo un levantamiento en Santo Domingo que marcó el inicio de la lucha por la independencia. Una vez concretada la expulsión de las tropas haitianas, el hacendado y militar Pedro Santana fue elegido como el primer presidente de la República. En ambos países siguieron gobiernos de corta duración a causa de golpes de Estado que les impidieron consolidarse institucionalmente. En los primeros años del siglo XX, Estados Unidos invadió la isla ante la amenaza de acreedores europeos, que amenazaban con intervenciones militares tras la suspensión de pagos de las deudas de Haití. Siguieron años de inestabilidad política, guerras civiles, gobiernos militares establecidos por Estados Unidos, movimientos guerrilleros contra la ocupación y más dictaduras. 2 dictadores marcaron la historia de estos 2 países: Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y François Duvalier en Haití. El primero gobernó a los dominicanos entre 1930 y 1961, cuando fue asesinado mientras circulaba en su auto en la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal. El segundo gobernó Haití entre 1957 hasta su muerte en 1971, debido a complicaciones de la diabetes mellitus que padecía. Ambos dictadores tenían cosas en común. Los 2 eran anticomunistas, por convicción o para mantener el respaldo de Estados Unidos. Ambos prohibieron los partidos de oposición y encarcelaron o asesinaron a líderes políticos opositores. Ejercieron una represión brutal que forzó a los opositores al exilio o a la cárcel, donde eran torturados, asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Ambos cambiaron las leyes para mantenerse en el poder. Duvalier, incluso, se autoproclamó presidente vitalicio con derecho a sucesión. El gobierno de Trujillo fue especialmente criminal contra los inmigrantes haitianos. Mantuvo un discurso anti-haitiano, aseguraba que los inmigrantes de Haití robaban ganado, cosechas y ocupaban los puestos de trabajo de los dominicanos. Prometió solucionar el problema. Trujillo ordenó al ejército el asesinato masivo de inmigrantes haitianos, que en su mayoría trabajaban en agricultura. Entre septiembre y octubre de 1937, el ejército inició el exterminio en la zona fronteriza. Muchos haitianos fueron asesinados en la vía pública, delante de testigos, pero la inmensa mayoría fue conducida hacia zonas rurales despobladas para ser asesinada sin testigos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar para que no quedaran rastros. Este genocidio se llamó la Masacre del Perejil, por un detalle en la pronunciación de esta palabra. En la lengua creole de los haitianos no se pronuncia la R suave, así que pronunciar esta palabra delataba a los inmigrantes ante la policía. No hay una cifra exacta de víctimas, pero los historiadores estiman que hubo entre 12.000 y 17.000 muertos. El gobierno de Haití no protestó contra la masacre, simplemente exigió una indemnización de $750.000 para los sobrevivientes que cruzaron la frontera hacia Haití. Trujillo regateó la compensación y aceptó entregar $525.000. El gobierno haitiano aceptó la oferta. El dinero no llegó a las víctimas. Se consumió entre los funcionarios del gobierno del entonces presidente Estenio Vincent. Después de la muerte de François Duvalier, Papa Doc, su hijo Jean-Claude Duvalier asumió el cargo de presidente, conocido como Baby Doc. El hijo siguió la dictadura de su padre, represión social,
persecución de la disidencia política, corrupción y despilfarro del dinero público. A Jean-Claude Duvalier lo acompañó la polémica primera dama Michelle Bernet, una mulata de la élite haitiana, conocida por sus excentricidades y lujos. El gobierno de Baby Doc tuvo respaldo de Estados Unidos y otras naciones occidentales porque, pese a la corrupción, la persecución de adversarios y la violación de derechos humanos, era un declarado anticomunista. Sin embargo, bastó con que el gobierno de Ronald Reagan le retirara el apoyo militar y económico para que se viniera abajo el castillo dictatorial de los Duvalier. Tras un golpe militar encabezado por el general Henry Naffy en febrero de 1986, la pareja presidencial se exilió en Francia, donde recibieron asilo político. Se estima que contaban con una fortuna de $900 millones de las arcas públicas. A los Duvalier siguieron breves gobiernos elegidos democráticamente, pero interrumpidos por golpes de Estado, hasta que en 1996 llegó al poder el ingeniero agrónomo René Préval, el primero que pudo completar su mandato presidencial de 5 años. En el caso de República Dominicana, tras el asesinato del dictador Trujillo en 1961, el escritor Juan Bosch se convirtió en el primer presidente electo democráticamente después de la dictadura. Sin embargo, pronto se topó con una pared al intentar aplicar reformas sociales desaprobadas por la élite económica. 7 meses después de asumir la presidencia, el 25 de septiembre de 1963, tuvo que dejar el gobierno tras un golpe militar encabezado por el coronel Elías Wessing y Wessing. Siguieron gobiernos interinos de juntas militares. El 24 de abril de 1964 se desató una guerra civil entre militares leales a Juan Bosch y el grupo del coronel Wessing y Wessing. En el conflicto intervino Estados Unidos a través de una ocupación de la Organización de Estados Americanos, hasta que en 1966 se volvieron a realizar elecciones democráticas. En ellas ganó Joaquín Balaguer. En los años 90, con la llegada al poder de Leonel Fernández, el país siguió el camino de reformas económicas, que también se aplicaron en otras naciones de América Latina, como Argentina, México y Venezuela. Privatizar las empresas públicas, liberar los precios de casi todos los productos y servicios, aumentar las tarifas del transporte público y recortar gastos de la administración pública fueron algunas de las medidas aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional. La barata mano de obra haitiana. Estados Unidos y República Dominicana son los principales destinos de migración de los haitianos. República Dominicana, debido a su cercanía, facilidad para cruzar la frontera y oportunidades laborales en los sectores agrícola, industrial y turístico. Entre los efectos positivos de la migración están las remesas enviadas por los trabajadores a sus familias. Esto permite una cierta actividad económica en Haití ante la circulación del dinero migrante. En cuanto a los efectos negativos, Vanessa Pascual y Delia Figueroa, autoras de un estudio sobre la mano de obra haitiana en República Dominicana, publicado por el Instituto de Estudios del Caribe, identifican al menos 5 aspectos. Primero, la fuga de cerebros de técnicos y profesionales que contribuyen a especializar la producción económica de los países. El segundo aspecto es la formación de grupos criminales, de tráfico de personas. El tercer punto es la explotación de la mano de obra barata de los inmigrantes ilegales, quienes por no ser ciudadanos carecen de derechos y son susceptibles a los abusos laborales. Otros aspectos importantes son la desintegración de las familias y la dependencia de las remesas que se genera en gobiernos y economías débiles. Haití, como emisor de grandes oleadas migratorias, presenta estos aspectos positivos y negativos en todas sus variedades. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2019 existían 1.585.681 inmigrantes haitianos dispersos, principalmente en Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, Francia, Chile, Bahamas, Bélgica y Suiza. El dinero que estos emigrantes enviaron a sus familias en Haití alcanzó en 2017 la suma de $2.459 millones, lo que representa el 16.35% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto convierte a Haití en uno de los países con mayor porcentaje de remesas recibidas con respecto a su PIB. Las autoras señalan que la participación de mano de obra haitiana en los procesos productivos en República Dominicana no ha eliminado el prejuicio racial, la discriminación y exclusión social que padecen. En el siglo XX, los migrantes haitianos fueron muy importantes en la industria azucarera dominicana.
Alrededor de los grandes complejos azucareros ubicados en la frontera, se construyeron los famosos bateyes. Se trata de barracones o campamentos donde viven los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar. Estos espacios fueron un verdadero infierno para los migrantes. Aunque en la actualidad la mayoría cuenta con servicios públicos básicos, a mediados del siglo pasado eran simples cuartos de madera, cartón o lámina, no tenían luz, agua o drenaje. El piso era de tierra y las familias vivían hacinadas y en constante peligro de ser deportadas. En 2008, todavía existían alrededor de 500 bateyes en las regiones fronterizas, de acuerdo con un informe de la ONU. La primera gran oleada migratoria haitiana del siglo XX se registró en los años 30. Fue propiciada principalmente por la Gran Depresión, una crisis económica severa que afectó al mundo entero. Se estima que alrededor de 300.000 haitianos se embarcaron hacia Cuba. Muchos consiguieron trabajo en las centrales azucareras, pero alrededor de 30.000 fueron deportados. Cerrada la puerta hacia Cuba, la migración se inclinó hacia la parte este de la Española. En la década de 1960, había alrededor de 60.000 trabajadores haitianos en República Dominicana. Para 1980, la cifra alcanzaba los 300.000. En la actualidad, se estima que hay más de 500.000 de haitianos. Con la dictadura de los Duvalier, se registró otra oleada migratoria hacia Dominicana para trabajar en las plantas azucareras estatales. Un golpe de Estado en 1991 para derrocar al presidente Jean-Bertrand Aristide volvió a empujar a los haitianos fuera de su país. El golpe propiciado por el general Raúl Cedras fue condenado por la ONU y se impusieron sanciones económicas que debilitaron aún más al país. El régimen de Cedras se sostuvo durante 3 años gracias a las ganancias obtenidas con el narcotráfico. Las sanciones internacionales obligaron a las maquiladoras establecidas en Haití desde 1980 a abandonar el país. Se mudaron a República Dominicana, Costa Rica y Honduras. El cierre de los parques industriales dejó en la calle a cientos de trabajadores. Las maquiladoras empleaban a unas 80.000 personas en la década de 1980. En 1994, tras el regreso de la democracia, las maquiladoras en Haití solo empleaban a unos 400 trabajadores. A partir de los 90, la presencia de migrantes haitianos en Dominicana comenzó a extenderse a otras áreas económicas, como la producción cafetalera, la construcción y en la cada vez más importante industria del turismo en destinos como Santo Domingo y Punta Cana. Un mercado binacional. En los últimos años, la frontera de Haití y República Dominicana ha experimentado una transformación por el incremento de la actividad comercial, instalación de zonas francas y permisividad de los flujos migratorios. Las ciudades fronterizas de Dajabón, en República Dominicana, y Juana Méndez, en Haití, son un ejemplo de ello. Para analistas geopolíticos, estas ciudades son ejemplo de las dinámicas comerciales binacionales que se pueden establecer. Dajabón tiene alrededor de 25.000 habitantes, mientras que Juana Méndez supera los 100.000 habitantes. Del lado dominicano, los servicios básicos están resueltos, mientras que en Juana Méndez no hay servicio eléctrico estable, no existe alcantarillado o drenaje y tampoco agua potable. Ambas ciudades están separadas por el contaminado río Masacre. Sin embargo, Dajabón representa una importante puerta de entrada comercial que beneficia a productores, agricultores y comerciantes de ambos países. Fue en Dajabón donde el dictador Trujillo anunció su plan fronterizo que terminó en el exterminio de los inmigrantes haitianos que vivían en la frontera y trabajaban del lado dominicano. Esta dominicanización fronteriza marcó las políticas migratorias que han seguido los distintos gobiernos dominicanos hasta ahora. De este lado, la República Dominicana, supuestamente blanca o mestiza, católica y de cultura española. De aquel lado, el Haití africano, donde se practica el vudú y reina el caos político. Esta división social y geopolítica niega cualquier interacción cultural entre ambas sociedades, pero no rechaza los acuerdos comerciales que benefician, sobre todo a la parte más desarrollada de la isla. Cuando Trujillo clausuró los vínculos comerciales con Haití, Dajabón cayó en un letargo económico que no pudo evitar ni la industria agrícola. La frontera tuvo que reabrirse para el comercio binacional. Para principios de este siglo, el comercio binacional entre Dajabón y Juana Méndez representaba unos $30 millones en mercancías por año, de acuerdo con el Centro Dominicano para las Exportaciones. Dajabón es también un tradicional espacio para la instalación del gran mercado o feria binacional más importante de República Dominicana, que se instala 2 veces por semana a unos metros de la frontera con Haití.
Cubre unas 20 manzanas de puestos ambulantes y reúne a miles de compradores y vendedores de ambos países. Junto con la mercancía legal que se instala en puestos, en locales cerrados y hasta en el suelo, se registra cada vez más contrabando de armas, drogas y personas. Esta región binacional experimenta una transformación vinculada a la inversión privada y la asistencia humanitaria internacional. Del lado haitiano existe una zona franca donde se han instalado parques industriales para producir artículos textiles, desde ropa hasta colchas y cortinas. Estos parques en las afueras de Juana Méndez dan trabajo a cientos de haitianos con salarios mensuales muy bajos y son administrados por profesionales dominicanos. Esto asusa el conflicto entre ambas sociedades. Según datos del Centro de Exportación e Inversión, Haití es el tercer destino de las exportaciones dominicanas, con $55.11 millones en 2020, solo por debajo de Estados Unidos y Canadá. Los principales productos exportados a Haití son instrumentos médicos, ropa y otros productos textiles, azúcar de caña y alimentos. En el mercado binacional de Dajabón se comercia de todo. Abundan los puestos haitianos con venta de ropa usada, donada o importada desde Estados Unidos, ajo, café, calzado, nueces, tabaco, pistacho, arroz, utensilios de cocina y productos agrícolas. Pero las compras de los haitianos superan sus ventas a dominicanos. Compran pollos, huevos, harina, vegetales, embutidos, medicinas, vino tinto, hielo y plásticos, cualquier alimento o producto que escasea al otro lado de la frontera. El mercado binacional es tan importante que la economía de Juana Méndez depende del comercio y contrabando hacia República Dominicana. La frontera se abre a los vendedores ambulantes haitianos, también a los trabajadores de construcción y a quienes realizan servicios domésticos en casas y negocios dominicanos. Por eso las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan al gobierno dominicano leyes justas que garanticen los derechos de los trabajadores haitianos en todos los sectores, pero esas medidas están lejos de cumplirse. Además de la construcción del muro fronterizo, el presidente Abinader anunció el pasado 9 de octubre la adquisición de helicópteros, aeronaves y equipos de defensa terrestre que serán desplegados en la frontera con Haití. Es la compra militar más importante de República Dominicana desde 1961. Además, rechazó la posibilidad de aceptar refugiados haitianos. Los helicópteros realizarán tareas de reconocimiento y vigilancia aérea, operaciones tácticas en la frontera, evacuaciones, transporte de carga y entrenamiento militar. También se adquirieron vehículos blindados y camiones antimotines españoles, equipados con armas automáticas. Se anunció también la construcción de complejos de apartamentos para los soldados que serán enviados permanentemente a la frontera en Dajabón. Nosotros solicitamos hace un año a la comunidad internacional, durante nuestra participación en la Asamblea General de la ONU, que acuda en auxilio de Haití, que ayude a ese país a lograr su pacificación, declaró el presidente Abinader. Agregó que en caso de una migración masiva de haitianos hacia República Dominicana, bloquearán la frontera. Sin embargo, analistas internacionales cuestionan la construcción del muro fronterizo como medida de seguridad. Señalan que el problema es mucho más complejo. Dov Den Held, especialista en conflictos internacionales de la Universidad de Utrecht, señala que la mayoría de los migrantes haitianos cruzan a través de los 4 pasos fronterizos oficiales, con ayuda de las redes de tráfico de personas. Den Held indica que el cruce fronterizo de Dajabón, las redes que trafican con migrantes sobornan a los soldados dominicanos para que permitan el paso. Estos migrantes entienden que donde hay militares no está prohibido el paso, solo tienen que pagar. El control de la frontera no lo determina un muro, sino el personal que trabaja en los pasos fronterizos. De acuerdo con un reporte de Inside Crime, es poco probable que el muro fronterizo detenga el tráfico de cocaína. Este medio especializado en crimen internacional indica que la mayor parte de la cocaína que ingresa a República Dominicana llega al país en barco. De las 12 toneladas de cocaína incautadas por las autoridades dominicanas en el primer semestre de 2021, solo 15 kilos fueron confiscados en la frontera terrestre con Haití. La droga procedente de Sudamérica se depositaba en las playas desiertas de las provincias del sur de República Dominicana, como Pedernales y Barahona. Luego se introduce en los contenedores con mercancía legal que son embarcados hacia Europa. Puede decirse que la frontera terrestre no tiene una participación importante en la dinámica de tráfico de cocaína del país, señala Inside Crime. Den Held recuerda que impedir el ingreso ilegal de inmigrantes y combatir el narcotráfico fueron las principales razones usadas por el expresidente estadounidense Donald Trump para justificar la construcción del muro en la frontera con México.
pero el muro no ha disuadido a los grupos que trafican con inmigrantes. De acuerdo con una investigación de The Washington Post, en los últimos 3 años, los traficantes han perforado al menos 3.272 veces los segmentos del muro fronterizo construidos durante la administración Trump. La detención de migrantes en México y el uso de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala contribuyeron más que el muro a frenar la migración hacia Estados Unidos. En cuanto al ingreso de drogas ilegales, funcionarios fronterizos indican que los muros tampoco son efectivos para detener el narcotráfico. El traslado de estas sustancias hacia Estados Unidos se hace principalmente a través de los pasos fronterizos en trailers, autobuses de pasajeros o vehículos particulares. Por eso los análisis concluyen que el muro entre República Dominicana y Haití será aún menos efectivo para cumplir estos objetivos. Se espera que la primera etapa del muro entre República Dominicana y Haití se termine a mediados de 2023. El proyecto debería culminar en 2024. El gobierno dominicano invirtió alrededor de $31 millones en la construcción de este muro. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.